Bien, empezamos la clase de hoy entonces. Bien, doctora, puede empezar. Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día ya terminando nuestras sesiones, nuestra octava sesión, he creído conveniente hablar sobre generalidades de la extracción de sangre y uroanálisis. Eh, ¿Qué es la extracción de sangre? La extracción de sangre es un procedimiento en el cual se usa una aguja para extraer sangre de una vena. Puede ser también de una arteria o puede ser de una punción cutánea. Habitualmente para hacer pruebas de laboratorio. Se extraen todas este tipo de sangres, ¿no? Una extracción de sangre también se realiza para remover el exceso de glóbulos rojos de la sangre, para tratar ciertos trastornos de la sangre. También se le llama flebotomía y punción venosa, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hablamos sobre lo que son manuales de procedimientos, estaban ahí también inmersos lo que significa procedimientos de laboratorio, el cual nos va a facilitar el trabajo de este laboratorio. Nos va a traer un sistema de información que va a servir como consulta para cualquier personal que esté involucrado dentro de las tareas de laboratorio, sobre todo aquel personal nuevo, aquel personal que estamos recién adiestrando. Para todo eso nos va a servir este manual de procedimientos de laboratorio. Nos va a permitir conocer bien el funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción de tareas, ¿no? Tanto para la descripción de tareas como también para la ubicación de los materiales, de los requerimientos y también a los responsables de la ejecución de las tareas. Nos va a evitar duplicidad de actividades y eso nos va a ayudar para tener base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de todos los sistemas y todos los métodos, siendo su objetivo principal dar a conocer la metodología correcta y la validez de todo lo que son los procesos de laboratorio, sobre todo uno de sus procesos, uno de sus, mm, de sus procedimientos, que es la toma de muestra, ¿no? De sangre en este caso. Entonces, una vez que ya sabemos que la extracción de sangre, ya sea de venosa, arterial o de punción cutánea, es un procedimiento que se va a utilizar para poder extraer la sangre, para que ésta sea tamizada en una serie de análisis que nosotros tenemos de sangre en el laboratorio. Entonces, pero esto conlleva que nosotros podamos tener algunos, digamos, de esta extracción de sangre, nosotros podemos tener también algunos errores que van a afectar, digamos, a las pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué errores podrían haber? ¿Qué factores fisiológicos, más que todo, van a afectar los resultados de las pruebas de laboratorio? Uno de ellos es la postura. El cambio de una posición supina, o sea, una posición boca arriba, a una sentada o a una de pie, va a producir un pasaje del agua corporal desde el interior de los vasos sanguíneos hasta los espacios intersticiales. Las moléculas más grandes no van a poder filtrar al interior de los tejidos y concentrarse en la sangre. Por lo tanto, va a haber algunos aumentos significativos en los valores de las pruebas de los lípidos, de las enzimas y las proteínas. Por eso es muy importante evaluar la postura del paciente. Otra cosa que puede afectar nuestros resultados, otro factor fisiológico que puede afectar nuestros resultados, es el ritmo circadiano. Los niveles de algunas hormonas, como el cortisol y la corticotropina, disminuyen en la tarde. Otros valores, como la del hierro y los eosinófilos, suelen aumentar en la tarde. Por eso es que el ritmo circadiano depende también de qué pruebas vamos a sacar. Algunas se van a ver alteradas si las sacamos en la mañana, otras en la tarde. El ejercicio es otro factor fisiológico. Dicen que la actividad muscular
va a elevar los valores de las pruebas de creatinina, las pruebas de proteínas, de la aspartato transaminasa, de la lactaso deshidrogenasa, porque hay algunos estudios que sugieren, que creen que el ejercicio activa la coagulación y la fibrinólisis también se va a incrementar. Va a incrementar, por tanto, también el recuento de plaquetas. El estrés, por eso también tenemos que ver cómo llega ese paciente. El estrés es una ansiedad que va a producir un aumento transitorio de leucocitos, como también del ácido base, ¿no? La dieta. La dieta es muy importante. Por eso hay algunos exámenes que requieren una dieta de 8 a 12 horas previas a la extracción de sangre. Pero, ojo, hay otros que no necesitan un ayuno, ¿no? Y también un ayuno muy prolongado también afecta los resultados. Por ejemplo, si un paciente ha recibido alimentos 2 horas antes de los exámenes, esto va a haber afectado, por ejemplo, en el dosaje de hemoglobina, en el dosaje de lípidos en sangre, ¿no? Entonces, siempre a veces, ustedes ven a veces unos sueros que son, tienen un aspecto turbio, un aspecto lipémico, como decimos nosotros, lipémico. Eso va a interferir en las pruebas especiales de laboratorio y en la determinación de glucosa, de sodio y a veces hasta del hemograma completo. Hay personas que también tienen el hábito de fumar, ¿no? Eso también afecta. Los pacientes que fuman antes de la colección de muestra de sangre pueden tener elevaciones de los recuentos de leucocitos y los niveles también de cortisol, ¿no? También el tabaquismo, acuérdense que el crónico, ¿no? El tabaquismo crónico va a producir una disminución de la función pulmonar, por lo tanto, va a haber aumento de los niveles de hemoglobina, ¿no? Y las funciones cutáneas también pueden ser más difíciles de obtener como resultado del deterioro de la circulación, porque todo esto afecta, ¿no? El hábito de fumar afecta hasta la circulación. Por eso esas son recomendaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Antes de extraer una muestra de sangre. Ahora, ¿cómo vamos a obtener las muestras? Yo les había hablado de que hay 3 tipos de muestras de sangre: la arterial, la venosa y la muestra por punción cutánea. De acuerdo al examen hematológico, nosotros vamos a ver qué tipo de muestra vamos a necesitar. Por ejemplo, si en una sangre arterial, ¿para qué es muy importante? Por ejemplo, cuando hacemos los electrolitos, ¿no? Los gases arteriales necesariamente tiene que ser en sangre de tipo arterial. Las venas, ¿no? Cuando nosotros, la anatomía, en lo que es la punción venosa es muy importante. Generalmente nosotros utilizamos la vena cubital, la mediana y la cefálica. Esas son las que se prefieren para la toma de muestras de sangre. Pero también se pueden usar otras venas, ya sea en brazo o en manos, ¿no? En la vena cefálica, recuerden que se encuentra en la cara lateral, en la parte radial del brazo, y la vena basílica está en la cara medial cubital, ¿no? En la parte del cúbito. Estas venas se extienden a través de la fosa antecubital y se ramifican dentro de ella, creando las grandes venas antecubitales y las proximales del brazo, ¿no? Ahí yo les he graficado para que lo vean mejor, ¿no? Donde está la vena cefálica, la mediana, que es esta, y la cubital. La arteria braquial tiene una irrigación sanguínea del antebrazo y de la mano. Se encuentra en la profundidad de la vena basílica, en la parte superior del brazo, y se bifurca en las arterias radial y cubital, de la fosa antecubital, de la región posterior del antebrazo. También en las piernas también tenemos las venas digitales dorsales y la vena safena mayor, ¿no? Y las venas, también tenemos las venas yugulares acá en el cuello, que esas ya necesitan de un experto, de un flebótomo experto, ¿no? En eso, porque hay que tener más cuidado para poder manejar ese tipo de venas.
Eh, Acá tenemos también eh, lo que es, lo que es la función arterial. Aquella que está oxigenada por el pulmón es el 20% del volumen total, está bombeada por el corazón y su composición es muy uniforme. ¿Por qué se dice que es el 20% del volumen total? Porque aproximadamente el volumen total de sangre que tiene nuestro organismo es más o menos del 84%, ¿no? Perdón, el 84% está conformado por la sangre venosa del organismo, ¿no? Se encuentra en una circulación sistémica, el 16% está en el corazón y en los pulmones, el, y el 64%, el 13% está en las arterias y el 7% está en las arteriolas y en los capilares. Por eso se dice que la sangre venosa es más, tiene más o menos el 64% de sangre venosa está compuesto en nuestro organismo. El 13% de las arterias y el 7% de capilares y de capilares. Acá se dice 20, pero es más o menos entre 17 y 20%, ¿no? Acá estamos graficando cómo vamos a cómo es la obtención de la muestra venosa. Acuérdense que la muestra venosa está compuesta por el 70% del volumen total, ¿no? Eh, este, es una fuente importante de sangre para análisis. Eh, es Eso también es una vía de introducción de agentes terapéuticos porque por ahí, ¿no? Por las venas, a nosotros nos aplican cualquier medicamento que tenemos, ¿no? Acá, si ustedes pueden ver, acá ya describimos lo que es la mediana cefálica, la mediana basílica, la vena cubital, la vena radial y la vena mediana. Acá lo describe con mayor claridad, creo que en el gráfico anterior. Recuerden también de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tomamos las muestras venosas, ¿no? Eh, Primeramente, acuérdense que eh, toda muestra es potencialmente infecciosa, ¿no? Puede traer algunos patógenos transmitidos por vía sanguínea, que son la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, el VIH, la sífilis, ¿no? Que es muy importante el lavado de manos antes de cualquier toma de muestra, el uso de guantes, ¿no? Porque es un equipo protector y debe utilizarse cuando se realizan cualquier tipo de venopunciones. Y tenemos que tener mucho cuidado con los elementos cortantes, con las agujas, ¿no? Eh, con todo lo que resulta de elementos, ¿cómo se llama? Sanguíneos. Y acuérdate de todos los residuos sólidos o todos los residuos infecciosos deben colocarse en recipientes adecuados, resistentes a perforaciones, ¿no? Generalmente lo hacen ahora en cajas de cartón, que son cajas de bioseguridad. Asumir que todo material biológico que se trabaja es un material altamente peligroso, ¿no? Siempre tenemos que limpiar y desinfectar prolijosamente su área de trabajo antes y después de realizar su tarea. Nunca debemos pipetear ni permitir que otros lo hagan. No debemos comer, ni fumar, ni guardar alimentos, ni aplicarse cosméticos en el área de trabajo. Tampoco debemos permitir que otros lo hagan. Nunca debemos pasar la lengua por las etiquetas ni colocar material en la boca. Acuérdense que todo eso está lleno de gérmenes y tenemos que cuidar nuestra boca porque es una fuente de ingreso hacia nuestro organismo. Mantener todo el servicio de laboratorio limpio y aseado y retirar siempre cualquier material que no tenga nada de relación con el trabajo, ¿no? Descontaminar siempre las superficies al finalizar de la jornada o cuando se derrame alguna sustancia potencialmente peligrosa. Mientras trabaje, evite tocarse las manos, sobre todo esas manos que están enguantadas,
el área de los ojos, de la nariz, de la boca, nunca pueden ser tocadas por las manos que están enguantadas. Usar siempre guantes cuando manipule cualquier sangre, cualquier fluido o cualquier muestra. Nunca debe abandonar su lugar de trabajo ni circular por otros servicios con los guantes puestos. Siempre debe lavarse las manos después de manipular cualquier material y cuando salga del laboratorio. Siempre debe descontaminar o eliminar cualquier producto contaminante, ¿no? Antes de introducirlos en las bolsas plásticas que van a ir a ser, ¿cómo se llama? Descartadas hacia, hacia los recipientes de basura, ¿no? Usar siempre su mandil y no llevarlos fuera el mandil, estar paseándose fuera del laboratorio, ¿no? Usar siempre los zapatos cerrados, realizar todos los procedimientos evitando formar aerosoles o gotitas o salpicaduras o derrame. Nunca debe guardar su ropa de trabajo en los mismos armarios que su ropa de calle. Siempre usar gafas de protección o visores, ¿no? O mascarillas cuando necesite proteger de salpicaduras los ojos y la boca. Ya les dije que siempre que deben usar su guante, deben quitarse los guantes y luego eliminarlos, ¿no? Algunos los esterilizan, pero ya ahora no se utiliza, ahora se elimina mejor. Y por algún problema que tuvieran, algún derrame accidental o alguna exposición, siempre deben comunicarlo con el jefe de su establecimiento. Y recuerde siempre llevar su protocolo de bioseguridad escrito ante algún accidente o ante algún incidente. Y acuérdense la evaluación y la vigilancia y tratamientos médicos apropiados. Eso yo les hablé en la sesión, si no me equivoco, fue la 2 y también volví a reafirmarlo en la sesión 5, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que hacer ante cualquier derrame? Primeramente, teníamos que ¿cómo se llama? Cubrir, ¿no? Con una solución de lejía al 50%. Luego teníamos que inmediatamente notificar el accidente, ¿no? Para que luego vengan a ver la evaluación y la vigilancia para poder ver qué es lo que pasó y tomar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, nunca quedarse callados. En caso que se rompa el recipiente, ¿no? Eh, que tengamos alguna muestra, siempre hay que utilizar una solución desinfectante y dejarla actuar 15 a 30 minutos. Luego, después ya se puede proceder a su limpieza. Siempre tenemos que tener cuidado si estamos embarazadas, ¿no? Cuidados especiales con algunos microorganismos, sobre todo con el virus de la rubiola, ¿no? Colocar las jeringas usadas en un recipiente imperforable, o sea, que no pueda hacerse huecos. Nunca intentar tapar o doblar, ni doblar las agujas, ni intentarlas tapar las agujas, nunca. Hay que descartarlas tal y como, ¿no? Y tiene que sellar siempre los recipientes de bioseguridad y las muestras no deben, digamos, no llegarlo a llenar del todo, ¿no? Simplemente cuando esté a 3/4 lo sellamos y lo eliminamos, ¿no? Según cómo es el tratamiento de sus muestras, ¿no? Según también, acuerda que les dije que teníamos que ver de acuerdo al nivel que tenemos de nuestro establecimiento de salud donde trabajamos, ¿no? De acuerdo al nivel que se da el tratamiento a las muestras. Bueno, la obtención de muestras de sangre, ¿no? Se puede obtener por punción de la piel, ¿no? Cuando es una percutánea, por ejemplo, ahí estamos viendo cuando hemos hecho por lo que es por capilar, ¿no? El capilar, acuérdense que mm, es del 7 al 10% del volumen total de sangre. ¿De dónde procede? De arteriolas, de vénulas, perdón, de capilares, de vénulas, y su composición, dice, tiene composición de parte arterial y parte venosa. También tiene líquido intersticial e intravascular, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando utilizamos sangre de tipo capilar? Puede interferir en algunos resultados como son la glucosa, los leucocitos, los eritrocitos, la hemoglobina, las plaquetas, porque hay adhesión en las paredes de estos capilares, ¿no? Acuérdese ¿cómo se llama? Em,
En la punción venosa, ¿cómo vamos a trabajar, no? En la punción venosa es que vamos a desinfectar prolijosamente la zona, vamos a aplicar el torniquete a unos 4 centímetros sobre el sitio de punción, vamos a fijar bien la vena con los dedos, sobre y debajo del sitio de punción, vamos a penetrar con la aguja en la piel con un ángulo de 15 grados y con el bisel hacia arriba, ¿no? Ese es más o menos cómo se va a hacer la punción venosa, ¿no? El paciente tiene que pedirle que esté relajado, tienen que identificar bien sus tubos, tienen que informar al paciente sobre el procedimiento, tienen que preparar todo el material necesario, ¿no? Cuando esté el paciente ahí sentado, cuando lo tengan ahí con el torniquete, van a corretear y van a estar buscando su material, que les falta el, el algodón, que dónde está el alcohol, ¿no? Y tienen que tener todo su material listo, porque no pueden estar esperando el último minuto, ¿no? Esto, tienen que lavarse las manos de acuerdo al- a la técnica, a la norma técnica. eh, Tienen que tener, haberse colocado su mandil con sus guantes, tienen que mantener los brazos por encima de la cintura, deje que la mano derecha con la palma tienen que golpear, ¿no? Más o menos así la vena para ver, ¿no? Que se vea bien. eh, Tienen que elegir bien la vena que van a, van a pinchar, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Nunca, ¿cómo se llama? Eh, em, Nunca tiene que usted hacer de que, por ejemplo, que el paciente sienta nervios, ¿no? Siempre tiene que darle seguridad, por eso tiene que hablarle, preguntarle si alguna vez se ha desmayado, si alguna vez ha sentido alguna reacción después de haberle tomado la muestra, ¿no? ¿No? Porque algunos de frente van y pinchan, eso no puede ser, tienen que ir despacio, tienen que, ¿cómo se llama? Hablarle al paciente. Acuérdense que están hablando, están tratando con personas, ¿no? No están tratando con robots, entonces esas cosas, ¿no? Está bien que estemos apurados, está bien que siempre tengamos la presión de que ya rápido tenemos que empezar, pero no. Yo pienso de que todo tiene su momento, su lugar, así que tienen que ir preparando al paciente, porque de pronto pinchan y se desmaya por ahí el paciente. ¿Qué pasaría si a ver pacientes que empiezan a vomitar? Y sobre el vómito no le vas a empezar a sacar la muestra, tienes que esperar, ¿cómo se llama? Tenerlo ahí un rato y después ya procedes a sacar la muestra. Porque pueden haber complicaciones en la recolección de la sangre. Por ejemplo, hay pacientes que pueden presentar una equimosis, una contunción. Esta complicación es bastante común cuando se obtienen muestras de sangre y se produce por la pérdida de una cantidad pequeña de líquido alrededor del tejido. Entonces, esto nosotros, ¿cómo lo podemos prevenir? Aplicando la presión directa en el sitio de la punción, de la venopunción. Y en lugar de tener el brazo flexionado, ¿no? Porque decimos, sacamos la muestra y lo flexionamos, pero si vemos que se está formando una equimosis, ahí mismo hacemos presión fuerte en el sitio de la venopunción y con eso nosotros vamos a ayudar. Hay pacientes que se desmayan, le da el síncope, como se dice. Entonces, eso también es bien común, es la segunda complicación común. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el paciente comienza a desmayarse, el flebotomista debe quitar la aguja de inmediato, debe hacerle que baje un poco la cabeza y y aplicarle compresas frías en la parte superior del cuello. Entonces esto va a ir poco a poco, le vamos a dar un poco de agua, o si le podemos tener a la mano un poco de un jugo de naranja, si no le damos, lo más seguro es darle un vaso de agua fría, que esperan más o menos 30 minutos, y después ya le puedes volver a sacar, ¿no? Pero después que esté tranquilo, le mides la presión, todo para ver si está bien. ¿Qué pasa cuando hay un hematoma? La pérdida de una cantidad grande de líquido alrededor del sitio de punción puede causar una tumefacción del área, ¿no? Y genera un hematoma. Si observa eso, ¿qué va a hacer usted? Debe quitar de inmediato la aguja y si es preciso aplicar presión también en el sitio durante unos 2 o 3 minutos y hasta que pase. ¿Y qué pasa? ¿Qué es común? ¿Qué es lo más común cuando hay hematoma? Que la aguja atraviese toda la vena, que el bisel de la aguja penetre en forma parcial nada más
y no aplicar la suficiente presión después de la venopunción. Eso hace que se pueda adquirir un hematoma. Otra complicación es la falla en la extracción de la sangre, también otra complicación que puede hacer al momento de la recolección de la sangre. Petequias, también puede presentarse petequias, que son pequeñas manchas rojas que indican la presencia de cantidades escasas de sangre en el epitelio cutáneo. Las petequias pueden indicar un problema de coagulación y enseguida debemos que esto nos puede alertar cuando estamos sacando la muestra y empiezan a presentarse las petequias, nos alertan que puede haber una posibilidad de sangrado prolongado. Por eso todas esas cosas nosotros tenemos que cuidar. Un edema, que es una tumefacción causada por la acumulación anormal de líquido en el espacio intercelular de los tejidos. A eso nosotros le denominamos edema. Entonces, eso también tenemos que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Porque donde hay sitios edematosos, no debemos nosotros, ¿cómo se llama?, tratar de extraer la sangre, ¿no? Nunca debemos hacer una venopunción ahí, porque son venas difíciles y podemos hasta contaminar el líquido tisular. Cuando un paciente es gordito, cuando un paciente es obeso, ¿no? Entonces es difícil que nosotros podamos visualizar y ni siquiera ni palpar con facilidad la vena, ¿no? Eso va a aumentar un poco más. Tenemos que hacer aumentar la presión. ¿Qué vamos a hacer ahí? Aumentar la presión del torniquete. Nos va a ayudar a localizar la vena, ¿no? Y la presión, por ejemplo, que tenemos ahí con el torniquete, no debe pasar más de 1 minuto. Yo he visto en casos en que dicen, no, déjalo ahí, que llene, le dejan ahí como 3, 4 minutos. No, eso no se hace. ¿Por qué? Porque va a alterar los resultados de nuestros exámenes, ¿no? Porque puede provocar hasta un daño muscular y hasta un daño nervioso en el paciente. Por ejemplo, si el paciente ha estado en un tratamiento endovenoso y vamos a trabajar el mismo brazo, pues no debemos trabajar el mismo brazo, debemos buscar el brazo opuesto. Y si no hay alternativa, también el otro brazo también ha tenido un catéter, debemos extraer por debajo del sitio donde ha estado, donde le han estado colocando su tratamiento endovenoso, donde ha estado el catéter, ¿no? Y debemos, ¿cómo se llama? Debemos descartar, eso es importante, eso es lo que me olvidaba, debemos descartar 5 mililitros de sangre que vamos a extraer, los 5 primeros mililitros los descartamos, porque eso nos dice el ENCLC, nos dice que debemos descartar 5 mililitros, ¿por qué? Porque esa sangre ya está contaminada, y después ya vamos a, ¿cómo se llama?, obtener, después de los 5 mililitros ya obtenemos la sangre para nuestro examen, y eso lo debemos anotar en nuestra solicitud de muestra, ¿no? Y inclusive en los resultados, debemos anotar para que el médico sepa, ¿no?, que ese paciente ha estado con un tratamiento intravenoso y que puede haber alguna variación en los resultados. Si es que hubiera alguna variación, él ya lo sabe. ¿Para qué? Para que vuelva a mandar otra solicitud de análisis que lo requiere, ¿no? También puede haber una hemoconcentración. En las hemoconcentración es en la concentración de moléculas de analitos grandes en la sangre. Y esto se da por resultado porque ha habido algún cambio en el balance hídrico del paciente. Entonces, también puede ser puede ser también, por ejemplo, cuando nosotros lo dejamos mucho tiempo con el torniquete en el brazo del paciente, también podemos ahí haber una hemoconcentración. Por eso que se recomienda que no más de 1 minuto, máximo 2, no debe estar el paciente. No, 1 minuto nada más. 2 no, 2 es lo máximo, ya que podemos tenerlo ahí, ¿no? Después, si es que por A o B, por ejemplo, ¿no? le hemos puesto el torniquete y nosotros somos despistados y nos hemos olvidado de traer el alcohol o qué sé yo, nos hemos olvidado algún material y nos hemos demorado más de 1 minuto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos quitarlo, el torniquete, esperar 3 minutos y volverlo nuevamente a colocar para poder hacer la punción. No después de 3 minutos vamos a hacer la punción. Eso no se hace. Yo he escuchado a muchos laboratoristas que dicen hay que llenar la vena porque no se ve, hay que llenarla, tenemos ahí 3 minutos, 4 minutos. No, eso no, altera totalmente los resultados y podemos hacer una hemoconcentración, podemos ocasionar cualquier problema al paciente. Así que ya saben, eso no se puede hacer, ¿no? Después también
Nunca se debe trabajar con venas quemadas, con venas dañadas, con venas con cicatrices o venas ocluidas. Estas condiciones deben evitarse porque no permiten que la sangre fluya libremente. Puede ocasionar cualquier dificultad a la hora de obtener la muestra, puede haber cualquier obstrucción. Me van a dar un minutito. Mi batería se está acabando. Tenemos ese problema, Dios mío. Ya, discúlpenme, por favor. Entonces les decía de que esas cosas tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar la muestra, que parecen cosas simples, pero que no, va a afectar a los resultados del paciente. Cuando un paciente, por ejemplo, puede sufrir también de convulsiones o temblores, hay pacientes que se han convulsionado en el momento que estamos haciendo la punción. Si se produce eso, inmediatamente nosotros debemos retirar la aguja, ¿no? Y debemos garantizar la seguridad del paciente, ¿no? Evitando cualquier objeto donde se pueda lesionar, ¿no? Y llamar inmediatamente al médico o a la enfermera para que nos apoye. ¿Qué pasa cuando un paciente vomita o se ahoga? Si el paciente comienza a vomitar, dice que la cabeza nosotros la debemos colocar, posicionar de modo que no se vaya a aspirar durante los vómitos, ¿no? Y impedir que el sujeto se golpee también la cabeza, porque puede pasar eso, sobre todo cuando está convulsionando. Paciente por eso es que le digo que ustedes antes, sea un minutito para conversar con el paciente antes de empezar a sacar la muestra, porque también pacientes que pueden ser alérgicos a algunas sustancias asépticas, ¿no? Cuando estamos desinfectando, podemos tener alguna reacción alérgica, ¿no? Sobre todo en la piel, ¿no? Pueden ser alérgicos al alcohol o otra sustancia, ¿no? O también puede ser al esparadrapo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que se ponga todo rojo, su piel todo y se asuste, ¿no? Puede haber hasta un sangrado, ¿no? Un sangrado y todas esas cosas nosotros tenemos que prever antes de poder empezar a sacar una, una muestra. Por ejemplo, cuando sacamos una muestra por punción cutánea, que generalmente se le saca a los recién nacidos, a los pacientes pediátricos, a los menorcitos, a los niñitos, o adultos quemados, o antecedentes trombóticos, ¿no? Porque para ellos es especialmente para los pacientes geriátricos, ¿no? Con venas frágiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado también, ¿no? No, eh, acuérdense que también las muestras capilares pueden generar algunos resultados ligeramente diferentes, ¿no? Por ejemplo, el valor de la glucosa, el valor del hematocrito también varía. Por eso es que a veces hay diferencias entre cuando sacamos un resultado con un glucómetro, cuando hacemos con una glucosa, ¿cómo se llama? Analítica, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que nosotros ver, hay variación, pero esas variaciones nosotros tenemos que manejarlas de acuerdo a donde cuál muestra estamos sacando, ¿no? Se recomienda tener los siguientes pasos cuando nosotros vamos a hacer alguna punción, ¿no? Alguna muestra de punción cutánea, ¿no?
Obtener y examinar el formulario de solicitud, eso es en todo. Organizar el equipo y los insumos, ¿no? Saludar al paciente, ¿no? Identificar al paciente, ¿no? Que sea el paciente, vaya a ser que en la solicitud hay un nombre y el paciente que tengas es otro, ¿no? Eh, colocarse los guantes, primeramente lavarse las manos bien, ¿no? Religiosamente, luego colocarse los guantes, seleccionar bien el sitio de la punción, puede ser el pulprejo del dedo, puede ser el talón, el lóbulo de la oreja, ¿no? Vamos a frotar, haciendo pequeños frotes, como vamos entibiando la zona para que pueda fluir el flujo sanguíneo, pueda darse más, ¿no? Eso más o menos 2 minutos, va a limpiar la zona de punción, ya puede ser con alcohol al 70%, dejar secar al aire, no va a estar usted de ahí inmediatamente, toma la muestra, no deja que seque al aire, y después va a punzar con la lanceta estéril, ¿no? Desechable, más o menos que la profundidad no exceda de 2 milímetros. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden exceder? Porque puede haber riesgos de lesión ósea o alguna infección, por ejemplo, una osteomielitis, ¿no? Siempre debe descartar la primera gota de sangre, ¿no? Eso es muy importante. Después va a rotule la muestra inmediatamente, va a realizar los extendidos de sangre si lo solicitan o lo que vayan a pedirle. No pueden pedirle tiempo de coagulación de sangría, pueden pedirle una glucosa con el glucotés, no sé lo que le pidan, ¿no? ¿No? Si obtuvo una muestra insuficiente debido a que tuvo un débil flujo de sangre, debe repetir el sitio de la punción, pero en un sitio diferente y con otro equipo nuevo, ¿no? Se supone, con otra lanceta nueva, ¿no? Luego ya que vaya, una vez que tenga ya todo listo, va a descartar todo lo que ha utilizado, ¿no? Otro material biopeligroso, y va a entregar las muestras rotuladas, ¿no? Las va a llevar al laboratorio para sus exámenes, ¿no? Eso es con respecto a todo lo que es la función cutánea, ¿no? La función cutánea capilar. Dice, formas en las que se realiza el examen. La mayoría de veces la sangre se extrae de una vena localizada en la parte interior del codo o del dorso de la mano. Se limpia el sitio con un desinfectante o un antiséptico. Se coloca la banda estéril alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en la zona. Esto hace que la vena que esté debajo se llene de sangre, ¿no? Acuérdense que no debe ser más de 1 minuto. Se introduce una aguja en la vena, luego se extrae. Se coge la sangre en un frasco hermético o un tubo adherido a la aguja. Ahora se utilizan los tubos al vacío, ¿no? La banda elástica se retira del brazo, se saca la aguja y el sitio se cubre con un vendaje para detener el sangrado. En bebés o en niños pequeños se puede utilizar un instrumento puntiagudo llamado lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La sangre se recoge en un portaobjetos o en una tira reactiva. Se puede colocar un vendaje sobre la zona si hay algún sangrado, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿No? Acuérdense que siempre verificar si es el paciente o no, ¿no? Después nosotros podemos tener algunas ventajas y algunas desventajas de lo que es una punción venosa. Ya, disculpe que regrese a la punción venosa, se me había ido esa parte. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros vamos a obtener cantidad suficiente de sangre para múltiples pruebas, ¿no? Las alicuotas del plasma y el suero se pueden congelar, es menos traumática hacer una punción venosa, ahí se presenta menos hemorragia, eh, y hay menos compromiso de la vialidad de los tejidos. ¿Cuál es una desventaja de una punción venosa? La desventaja es que puede haber un éxtasis venoso, una muestra inapropiada, puede haber hemoconcentración, lo que les había dicho, ¿no? Antes. Puede ser que haya componentes inestables, ¿no? Y para examinársele rápidamente, ¿no? Eso no es muy apropiado. No debe obtenerse con
lo que les había dicho, que cuando un paciente estaba con un tratamiento endovenoso, no debe, no, es una desventaja sacar una punción venosa. También es difícil en niños, en obesos y en pacientes que sufren de desmayos. Eso es un poco difícil en lo que es una punción venosa. Eso es uno de los inconvenientes que nosotros tenemos. Para lo que es, ¿cómo se llama acá? ¿Qué recomendaciones nosotros debemos tener para una punción venosa? Tenemos que tener un apoyo en caso de una persona que sufre algún desmayo, evitar, evitar inyección de aire en la vena, ¿no? No puede haber entrado nada de aire. Si vamos a sacarlo con jeringa, no debe haber aire, ¿no? Evitar extracción en extremidades con venoclisis, lo que les decía, donde ha habido transfusión de sangre tampoco, donde ha habido una fístula arteriovenosa tampoco, donde hay una cirugía de mama tampoco. Realizar punción debajo de la misma, si es que hay un tratamiento, debe poner debajo, donde se le ha estado colocando el tratamiento. Si hay algún problema con la vena, debe poner una compresa caliente por 15 minutos de repente, o también si nosotros no podemos encontrar la vena, sería bueno poner una compresa caliente, como que eso nos ayuda a que se visualice mejor la vena, ¿no? Debemos siempre evitar que no haya ninguna necrosis tisular, evitar hematomas, ¿no? En el sitio donde ha sido la punción. Entonces, todo eso, yo ya les he explicado, ¿no? Les he hablado, me he adelantado. Entonces, todas esas contraindicaciones nosotros debemos de evitarla al momento de la obtención de la muestra, ¿no? Acuérdense que la punción arterial va a necesitar de una persona capacitada. La punción arterial conlleva muchos riesgos. Es recomendada para gases sanguíneos, ¿no? Para poder ver el estado de oxigenación del paciente. Los sitios de punción de una vena arterial generalmente es la arteria radial, la braquial y la femoral, ¿no? La punción arterial, selección y anestesia, se tiene que anestesiar el sitio de punción, tiene que hacerse la jeringa con un émbolo que tiene anticoagulante. Para realizar la prueba, primero tiene que palpar la arteria, limpiar prodigiosamente. Si limpiamos bastante el sitio donde vamos a trabajar con sangre venosa, con sangre arterial, es mucho más difícil poder, ¿no? Le debe situar el dedo sobre la arteria y la punción del bisel de la aguja tiene que estar hacia arriba y la punción tiene que ser debajo, tiene que colocar el dedo, ¿no? Para poder extraer, ¿no? La sangre arterial, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con punción arterial? La ventaja es que no necesita grandes cantidades, con pequeñas cantidades podemos trabajar, ideal para estudio de gases sanguíneos. Y la desventaja, que es una punción difícil de realizar, pueden aparecer hematomas, puede haber inclusive una pequeña hemorragia, puede haber espasmos arteriales por defecto de la circulación y el paciente puede tener mucho dolor, ardor, sensación punzante y hasta puede tener calambres, ¿no? Por eso es bastante fastidioso trabajar con este tipo de punción. La técnica, sangre penetra en la jeringa y va a retirar la aguja. Coloca la torunda en el sitio de punción, va a aplicar una presión por 5 minutos. Acá sí tenemos que aplicar la presión fuerte, por 5 minutos, para que no se puedan formar los hematomas, ¿no? La muestra expulsa burbujas de aire, va a expulsar las burbujas de aire, va a extraer la aguja de jeringa, va a taparla. Ahí se trabaja con jeringa. Tapar jeringa con un dispositivo especial, va a mezclar con anticoagulantes, por rotación entre las manos, y se envía inmediatamente al laboratorio, pero con hielo. Con hielo se trabaja.
Cuando vamos a trabajar con la punción arterial, debemos tener algunos cuidados con el paciente. Por ejemplo, en el sitio de la punción, tenemos que aplicar una presión firme después de extraer la muestra. Vamos a tener que medir los signos vitales antes y después de la punción. Si observamos ciertos signos de hinchazón, cianosis, hemorragia y hormigueo, eso tenemos que tener bastante cuidado cuando extraemos lo que es la muestra de presión arterial, para lo que es vena arterial, perdón, arterias, la punción arterial. Ahora vamos a hablar sobre los tubos para la obtención de muestras de sangre. Por ejemplo, acá tenemos al de tapa lila. El tubo de tapa lila es aquel que tiene EDTA, ¿no? Que es la sal sódica, potásica de ácido. Ese es el EDTA. Esto va a ser para estudios. ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve para estudios hematológicos, ¿no? Sirve para lo que es determinaciones hematológicas. Tenemos que invertir, una vez que extraemos la sangre, invertimos el tubo más o menos por cinco veces, ¿no? Y para que no se forme ningún coágulo. Tiene el EDTA como anticoagulante, más o menos son 3 mililitros de sangre mezclados suavemente, ¿no? Se utiliza para hematocrito, para medir hematocrito, hemoglobina, para hacer hemograma, para el encuentro de blancos, de plaquetas. Siempre tenemos que mantener, es muy importante mantener la relación entre sangre y anticoagulante para evitar falsos resultados. Una vez tomada la muestra, se puede dejar a temperatura ambiente o también se puede refrigerar para su traslado, ¿no? El tubo de tapa roja, ese tubo de tapa roja es aquel que no contiene ningún anticoagulante, por lo tanto sirve para determinaciones bioquímicas de rutina como creatinina, transaminasas, todo lo que es bioquímica, ¿no? También puede ser para determinaciones serológicas para VIH, para RPR, ¿no? También nos sirve para glucosa, ¿no? Pasadas 4 horas, van a alterarse los resultados de glucosa y de potasio. Eso es lo que deben tener en cuenta. También nos sirve para medir electrolitos y también hasta para medir bicarbonato, ¿no? Lo que es el de tapa roja. El de tapa verde también es para plasma. El tapa verde tiene heparina. En su composición tiene heparina, que es un anticoagulante natural. Se utiliza principalmente para la obtención de plasma en bioquímica clínica y también para los hormonales. Preserva la muestra, eso es muy importante, por 8 hasta por 10 horas, ¿no? El de tapa color, acá no está, pero el de tapa negra, que tiene tiene fluoruro de sodio, se utiliza para la obtención de plasma, utilizado para determinación de glucosa sanguínea, para calcio, también se puede utilizar, y la preservación de la muestra es por 1 hora sin variar los resultados, ¿no? El de tapa celeste, que es de citrato, ¿no? El citrato al 3,8% se utiliza para la obtención de plasma citratado, se utiliza en pruebas de coagulación sanguínea y su preservación es por 1 hora, ¿no? También tenemos el que está acá, el amarillo, que trae un gel separador, también, que es también para pruebas bioquímicas, ¿no? Se utiliza y también para pruebas serológicas, ¿no? Ya, eso es todo lo que les puedo más o menos haberles comentado, lo que es extracción de lo que es sangre, ¿no? Todo lo más importante, digamos, algo que nosotros lo sabemos ya ya lo sabemos por siempre, ¿no? Siempre nosotros trabajamos diariamente con eso, y nosotros todo esto ya lo manejamos diariamente. Hay cositas que a veces se nos van olvidando por el camino, pero ya lo vamos haciendo
recordar, y recordar es volver a vivir, aparte nosotros lo vivimos diariamente, ¿no? Entonces simplemente ha sido un pequeño recuerdo, un pequeño, un- un- hemos hablado algo que nosotros lo conocemos diariamente. Ahora vamos a hablar de lo que es ya el uroanálisis, pero para eso les voy a pedir un par de minutitos, que quiero tomar un vaso con agua y para poder seguir charlando con ustedes. Me van a permitir unos minutitos, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme dado un par de minutos. Ahora vamos a ver lo que es la orina. ¿Qué es la orina? La orina no es más que un filtrado, un ultrafiltrado del plasma, a través del cual el riñón va a excretar sus desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. La estructura de un examen de orina es así, ¿no? Las generalidades, que son todo su aspecto físico, ¿no? Que es el aspecto, el color, el olor, la densidad, el pH. En la parte de lo que es el examen químico, vamos a nosotros encontrar lo que son el, el, las- el dosaje de lo que es las proteínas, la glucosa, la cetona, la presencia de bilirrubinas, posiblemente los bilinógenos, los nitritos, y en el examen microscópico, que vamos a encontrar acá las células epiteliales, ¿no? Los cilindros, los cristales, los eritrocitos, los leucocitos, las bacterias. Eso está compuesto más o menos la estructura de un examen de orina, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros hacemos un examen de orina? La muestra debe ser preferiblemente la primera de la mañana, debe ser recogida en un recipiente estéril, sobre todo si es para hacer un urocultivo, ¿no? Esas
bien la dan en el laboratorio, bien se compra en una farmacia, ¿no? Recogerla después de un lavado cuidadoso de los genitales externos, va a descartar el primer chorro de orina, la primera parte de la micción, luego va a recoger la parte restante directamente en el frasco, ¿no? En el frasco que va a recolectar la muestra. Se debe tapar, se debe roturar y entregar lo más pronto posible al laboratorio. Se dice que debe ser antes de la media hora, máximo una hora, tienen para entregar, porque no ya empieza a descomponerse y empiezan a proliferar las bacterias, ¿no? Si no se puede ir pronto al laboratorio antes de la media hora o de la primera hora en que se ha recolectado la orina, debe, debe recogerse y debe refrigerarse, ¿no? Aunque ahí no es muy recomendable porque empiezan a salir los cristales, pero eso no tiene mayor importancia clínica, ¿no? Salvo que sea realmente tenga un problema de cálculos renales, ¿no? Eh, si no va a recolectar la primera orina, también puede ser, que es lo ideal, la primera orina puede ser una orina de momento, pero entonces debe tener una ingesta de líquidos para que pueda eliminar la orina rápidamente, ¿no? En su aspecto físico, en su examen físico, nosotros vamos a hablar sobre la cantidad. Primero el color, ¿no? El color de la orina. Nosotros hablamos que el color puede variar de un amarillo a un ámbar oscuro según la concentración de los pigmentos urocrómicos y en menor medida a pequeñas cantidades de urobilina o de uroeritrina, ¿no? Los cambios bruscos de color pueden indicar un proceso patológico o la ingesta de sustancias que pueden colorear a esta orina, ¿no? Y se van a eliminar, ¿no? Por la orina. Por ejemplo, en el caso de cuando uno ha comido beterragas, ¿no? Las remolachas, inclusive algunos medicamentos, algunas drogas, también hacen que esto se cambie de color. ¿Y qué sustancias pueden ser? Algunas son patológicas, otras no son patológicas. Por ejemplo, si tenemos un color blanquecino en la orina, ¿no? Puede ser por pus, también puede ser no patológicas por fosfatos, ¿no? Cuando es muy amarillo, puede ser patológicas por presencia de bilirrubinas, no patológicas por acriflavina. Cuando es anaranjada, patológica puede ser la urobilina, no patológica puede ser la nitrofurantoína, la riboflavina, el piridium, ¿no? Cuando es rosada, cuando es patológica puede ser por presencia de eritrocitos, cuando no es patológica por la aminopirina, ¿no? Que es no patológica. Cuando es rojo, por hemoglobina, por la mioglobina, ¿no? Y cuando no es patológico, puede ser por la eh, fenotiacida, ¿no? Por el metildopa, por el piridium, ¿no? En la fenacetina también hacen que también pueden colorear, ¿no? Cuando es rojo castaño, también por la porf- porfibolina, perdón, porfobilina, y puede ser. Y también puede hacerse inclusive un castaño a negro por la melamina, presencia de melamina cuando es patológica, las profilinas, ¿no? Y cuando es no patológica puede ser por algún compuesto con hierro o con nitrofurantoína o hasta el metronidazol también puede colorear oscuras las orinas, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tenerlas bien en cuenta. También ahí puede prestarse de color hasta verdoso por infección por pseudomonas, en el caso patológico, y cuando no es patológico, por vitaminas del complejo B, por el timol también puede ser, ¿no? Todas esas cosas tenemos que nosotros tener muy en cuenta. Ahora, si hablamos de la cantidad, ¿no? Perdón, ahí me dice que es claridad, pero dice es cantidad, ¿no? La cantidad de la orina eliminada en 24 horas más o menos debe ser de 1.200 a 1.400 mililitros en 24 horas. Acuérdense que los niños tienen a veces un volumen menos que el del adulto, casi la mitad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la poliuria, que es el aumento anormal del volumen urinario en 24 horas, ¿qué puede provocar la poliuria? El aumento de ingesta de líquidos,
el descenso de la temperatura ambiental, factores nerviosos o emocionales, las alteraciones metabólicas como la diabetes mellitus, la diabetes insípida, las lesiones del piso del cuarto ventrículo, las lesiones del sistema nervioso central, una nefritis, también puede ocasionarnos la poliuria, o sea que es el aumento normal del volumen urinario. ¿Y qué puede haber? Lo contrario, ¿qué puede pasar cuando hay disminución del volumen urinario, ¿no? Puede haber lo que se llama la oliguria. ¿Y se produce en qué casos? En sudoraciones muy acentuadas o en restricción de líquidos, en procesos infecciosos agudos, en trastornos cardíacos que afectan la circulación renal, en hemorragias, en diarreas, también en vómitos, ¿no? En la citis, y pueden también disminuir el volumen urinario porque disminuyen el volumen circulatorio, ¿no? Y también puede haber anuria. ¿Qué cosa es la anuria? Es la falta de eliminación de orina y puede deberse a la ausencia de real de secreción. Puede haber mecanismos de obstrucción por cálculos, por una estenosis, por una parálisis de comprensión, ¿no? También puede hacer problemas de hipertensión portal también, eso también puede provocar. También puede haber lo que es la polaquiuria, que es la emisión frecuente de las ganas de orinar frecuentemente. Eso puede ser por una cistitis, una prostatitis o hasta por un hemorroides. Puede ocasionar lo que es la polaquiuria, ¿no? La emisión frecuente. Ahora, que también puede haber micción durante el sueño. ¿Qué se llama eso? Eso se llama enuresis. Enuresis, cuando nosotros necesitamos ir muchas veces durante las horas de dormir necesitamos ir bastante. ¿Y qué pasa cuando también se llama cuando el volumen de la orina se iguala también a la orina? Pues nosotros orinamos en el día, por ejemplo, podemos orinar más o menos no menos, 800 mililitros y en la noche 400. Pero ¿qué pasa cuando invertimos? O cuando estamos, por ejemplo, orinamos igual, por ejemplo, 600, 600. Ahí estamos hablando de una nicturia, ¿no? Porque la relación normal es que nosotros orinemos 3 veces más en el día y es la relación de 3 a 1, 3 veces más en el día que en la noche. Eso debe ser lo normal, pero a veces variamos o a veces hacemos algo contrario. Eso se llama nicturia, ¿no? Ahora nosotros, ¿cómo se llama? Hablamos también de lo que es mm, el aspecto de la orina. El aspecto de la orina, me salté antes de hablar de eso. El aspecto de la orina recién emitido, la orina debe ser transparente, limpia. La aparición de una turbidez eh, suele ser normal, pero en la primera orina de la mañana, porque estamos concentrados, está cargada nuestra orina, como está concentrada de sales. Y puede haber algunos cristales, eso es normal, pero, pero, pero la turbidez que sigue, continúa durante todo el día, es porque hay un proceso patológico de base. Eso sí tenemos que investigar, puede haber una infección de vías urinarias, ¿no? Ejemplo, ¿qué puede causar que se altere, digamos, el aspecto de nuestra orina? ¿Qué puede cambiar? Por ejemplo, ¿cuándo es turbio? ¿Qué es la causa? Por ejemplo, cuando hay fosfatos, cuando hay uratos, cuando hay leucocitos, cuando hay hematías, cuando hay bacterias, cuando hay mucina, cuando hay pus con contaminación fecal, cuando hay piluria, cuando hay lipuria, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Eso nos puede dar. Ahora, el olor. ¿Cómo es el olor de nuestra orina? ¿Cómo debe ser? El olor de la orina es característico, ¿no? No es desagradable, pero es un olor característico de que es orina. La orina también puede ser anormales por algunos alimentos, por el ajo, por el espárrago. Cuando una persona come mucho ajo, puede ser más fuerte el olor, ¿no? Igual cuando come espárrago. Entonces, pero ¿qué pasa cuando ya el olor trae alguna patología? Nos indican alguna patología. Por ejemplo, dicen que el olor de la orina de un diabético es medio frutal, ¿no? Cuando es un olor medio picante es por la contaminación con bacterias. Cuando se dice que el olor
Dice que hay hasta olores de como manteca, ¿no? O pescado rancio, ¿no? También existe, también, puede haber presencia de amoníaco, dice, ¿no? Todas esas cosas alteran, ¿cómo se llama? El olor de nuestra orina. ¿Mm? Ahora, ya hemos hablado de lo que es la cantidad, hemos hablado de lo que es el olor, hemos hablado de lo que es el aspecto, ¿no? Ya hemos hablado casi de todo. Nos faltaba hablar de lo que es la densidad. La densidad más o menos se dice que la densidad debe ser más o menos entre 1005 a 1015 máximo, ¿no? ¿No? Ya cuando hay algún proceso, ya porque eso le vuelve menos denso o más denso la orina. Hay algo patológico puede ser. Dice que los resultados de los aspectos físicos del análisis de la orina pueden utilizarse para confirmar datos de los aspectos químicos o microscópicos de este análisis, ¿no? Las descripciones habituales son amarillos pálidos, como les decías, amarillos, amarillos oscuros, ámbar. El color amarillo de la orina está causado por la presencia de un pigmento que se llama tuchum, denominado ucrónomo en 1864. Ese es el que le da el color amarillo a la orina. El color anormal de la orina, cuando es incoloro, debido a la poliuria, puede ser por diabetes insípido, diabetes mellitus o una ingesta excesiva de agua, lo que les comentaba. Cuando es amarillo oscuro, cuando la orina es muy concentrada, cuando es rojo puede contener hemoglobina, mioglobina, anilinas, ¿no? Eso es lo que yo también ya les había comentado. Cuando es verde, por infección de pseudomonas, cuando es ámbar porque contiene bilirrubina, cuando es rosado o café puede ser por eritrocitos, cuando es negro puede contener metronidazol, melanina, metildópano, ¿no? También ya lo habíamos comentado. La orina recién remitida, normal, puede ser limpia, en especial si es una muestra limpia de chorro medio o chorro intermedio, ya también lo habíamos conversado. La turbidez no patológica, la presencia de células epiteliales escamosas y de moco, en especial de muestras de mujeres, puede dar un aspecto brumoso, pero normal a la orina, ¿no? La densidad se considera normal entre 1015 a 1025, ¿no? Se utiliza para medir esta densidad un refractómetro o también las muy usadas tiras químicas reactivas se utilizan para saber la cantidad de solutos que contiene la orina. Acá está el famoso refractómetro y acá están nuestras famosas tiras de orina, que es lo con la que trabajamos actualmente. El aumento de la densidad, entre las causas de un aumento de densidad se encuentra la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, las hepatopatías, los vómitos, las diarreas. El olor de la orina, de subgéneres, amoniacal por infección urinaria por bacterias, generalmente las que hacen ureasa positiva, el alcohol por intoxicación por etanol, si es dulce, las cetonurias, ayuno prolongado o también diabetes, fecaloides, si hay alguna fístula vesículo-intestinal, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es el aspecto químico de, eh, de lo que es la orina, ¿no? Ahora se está utilizando las ciras reactivas, ¿no? Hay algunos también, hay unos analizadores, ahora que ya hay los Clinitec, de analizadores de orina, pero nosotros estamos utilizando, ¿no? Lo que es las ciras reactivas de orina, ¿no? La tira que informa glucosa, informa bilirrubina, cuerpos cetónicos, informa densidad, informa sangre, informa pH, informa proteínas, urobilinógeno, nitritos, leucocitos. En lo que es el glucosa,
La glucosa de ordinario se elimina por las vías urinarias, cantidades pequeñas de glucosa, que no son medibles, que no son determinadas en los métodos usuales. Cuando nosotros ya lo medimos, o sea, cuando ya se puede medir, digamos, en la tira en la tira de orina, tira bioquímica de orina, es porque ya hay cantidades apreciables, y eso se le va a llamar glicosuria, ¿no? Y se da en diabetes mellitus, en síndrome de Cushing, en el síndrome de Fanconi, en la insuficiencia renal, en hipertiroidismo, en traumatismos craneanos, en ciertos estados emotivos, y también puede ser en lo que es diabetes, en glucosuria renal, en ciertos, eh, en ciertos síndromes tóxicos como la morfina de cloruro de mercurio y el monóxido de carbono en el ayuno prolongado. Pueden aparecer en la orina otras sustancias reductoras de naturaleza glúcida o no, como la pentosuria, la flucosuria, la lactosuria, la lactonuria. Entonces, algunas sustancias también como el hipoclorito de sodio y el agua oxigenada también pueden dar falsos positivos, ¿no? En lo que es, ¿cómo se llama? La medición de lo que es la glucosa, ¿no? Acuérdense que se dice que también nosotros cuando pasamos el umbral renal, creo que es mayor de 140 miligramos por decilitro, ahí también se marca 140, 180, el umbral renal, ahí empieza a marcar ya la orina, ¿no? Ahí ya se puede ya. ¿Cuándo es cuando también marca la que es la bilirrubina? La bilirrubina. La bilirrubina se encuentra en la orina en estado en un cromogeno y le confiere a la orina un color anaranjado más o menos intenso según la cantidad que puedan llegar a este color. Más o menos debe ser menor de 0,2 miligramos por decilitro, ¿no? La bilirrubina y la biliverdina no existen en la orina como pigmentos puros, sino como combinaciones formando bilirrubinatos y biliverdatos que se degradan con la luz a temperaturas elevadas y los cambios de pH. En hepatopatías se eliminan por la orina como sales biliares, ¿no? Normalmente la bilirrubina no se detecta en la orina, incluso por los métodos más sensibles. Eh, Cuando hay pequeñas cantidades, y sean trazas de bilirrubina, son suficientes para que el médico inicie una investigación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Colores atípicos que no son comparables con los patrones positivos o negativos de la tabla pueden tratarse de pigmentos biliares que enmascaran la reacción. Nosotros hay metabolitos como el piridium, el piridio, que puede dar falsos positivos, especialmente si el pH es básico, ¿no? Metabolitos del fenol pueden también dar falsos positivos. Concentraciones de ácido ascórbico mayores de 20 miligramos por decilitro pueden causar también falsos negativos. Ese es con respecto a lo que es la bilirrubina. Positivo va a dar en ictericias obstructivas, en daño hepático y un cáncer hepático o cáncer de los conductos biliares, ¿no? En lo que es cetonas, se denominan cuerpos cetónicos. Y estos pertenecen a un grupo de 3 componentes que son el ácido acetilacético, el ácido beta hidroxibutrílico y la acetona. Los cuerpos cetónicos aparecen en excesos en sangre y en orina cuando el metabolismo hepático de las grasas se acelera, ya sea por carencia del glúcido como la inanición, o también por exceso de grasa en la alimentación, por alteraciones de la regulación enzimáticas como la diabetes. Ahí aparecen los cuerpos cetónicos. En la orina normal sí contiene cuerpos cetónicos, pero en muy pequeñas cantidades, que no son detectables por métodos comunes, ¿no? Se observa cetonuria en diabetes, ¿no? Descompensada, en diabetes avanzada, cuando ya contiene lesiones renales, ¿no?
hay cetonuria en los vómitos, en los niños y en otros vómitos graves, en la eclampsia, en las pacientes que sufren eclampsia también, eh, en el hiperinsulinismo también va a aparecer, en procesos febriles prolongados también, en ciertos trastornos gastrointestinales también puede aparecer. También puede aparecer en ayunos prolongados y en procesos que comprometen la nutrición también. Y también dice que también pueden sufrir, cuando también nosotros sufrimos de cáncer gástrico, también pueden aparecer, ¿no? En lo que es los nitritos, se producen cuando las bacterias van a, reducen los nitritos urinarios a, a nitritos. Y también se puede producir nitritos. En las enterobacterias, también, que son aquellas que tienen enzima nitrito reductasa, también va a aparecer en bacterias no reductoras como los enterococos, las pseudomonas, eh, y la cándida, ¿no? Y, perdón, eh, las tasa leucocitaria cuando dan debe ser negativa. ¿Cuándo lo vamos a detectar? Mm, Cuando, cuando se detecta leucocitos lisados e intactos, junto con la prueba de nitrito, junto con el examen microscópico, ahí vamos a ver que hay esterasa leucocitaria, ¿no? Ahí la vamos a encontrar. ¿Cuándo vamos a detectar sangre? ¿No? La sangre se puede, cuando ya es trazas, ya empiezan a preocupar, ¿no? Hay que hacer una valoración clínica para ver qué pasa. El desarrollo de unos puntitos verdes que denotan la presencia de eritrocitos este, en la tira reactiva indica ya la necesidad de una investigación profunda, ¿no? La sangre suele encontrarse en la orina durante los periodos menstruales de la mujer. Ojo también, por eso es que hay que, cuando nosotros tomamos la muestra y preguntamos si la mujer está menstruando, ¿no? Eso es algo que debe ser. Yo pienso debemos rechazar la muestra cuando está en periodos menstruales, o si no tenerlo muy en cuenta, ¿no? Colocar ojo para que el laboratorista que vaya a hacer el examen se dé cuenta, ¿no? De eso. La sensibilidad de esta prueba disminuye en orinas con alta densidad. La prueba es igualmente sensible para hemoglobina que para mioglobina. También el hipoclorito también puede dar falsos positivos para lo que es sangre, ¿no? Pues también vamos a hablar de las proteínas, que la cantidad de proteínas eliminadas en la orina no debe exceder de 100 miligramos en 24 horas. ¿Cuándo vamos a encontrar proteínas urinarias? Cuando tenemos problemas en los tejidos renales, ¿no? En el epitelio tubular, en el tracto urinario inferior. Se dice que hay tres grupos de proteínas. Las proteínas plasmáticas, cual peso supera los 30.000, ¿no? También tenemos las proteínas urinarias de bajo peso molecular y las uromucoides procedentes de las glicoproteínas urinarias, ¿no? En la orina, generalmente, podemos encontrar las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son? Las albúminas, la prealbúmina, la alfa-1 glicoproteínas ácida, la alfa-1 lipoproteína, las transferinas, las heptoglobinas, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la alfa-2 macroglobulina, el fibrinógeno, la beta-lipoproteína y la inmunoglobulina M no se encuentran en el orina.
Cuando tenemos proteinuria patológica, es un signo de lesión renal. Es una incapacidad del glomérulo o un trastorno tubular, ¿no? Eso hay que tener. La proteína glomerular es aquella que produce como consecuencia de una permeabilidad aumentada del glomérulo. La proteinuria tubular se presenta como consecuencia de un daño tubular y la proteína mielomatosa desaparece en el mieloma y en ciertas condiciones asociadas, ¿no? La tira reactiva es más sensible a la albúmina, que a la, ¿cómo se llama? Que la hemoglobina, que a la proteína de Ben-Jones, ¿no? Que a las mucoproteínas. Ella es más sensible a la albúmina. Cualquier resultado de trazas, eh, que pueden ser resultados falsamente positivos, hay cuando hay unas orinas con alta densidad, cuando hay unas orinas muy alcalinas, cuando hay unas orinas contaminadas, eso nos puede traer como consecuencia falsos positivos. Lo que es la presencia del urobilinógeno, es aquel que se oxida con facilidad con el contacto con el aire, por aumento de la temperatura, por la exposición al sol, ¿no? Nosotros por eso debemos leerlo rápido, más o menos en 60 segundos debemos leer rápido, y porque si no ya totalmente sale alterado los resultados. Por ejemplo, si colocamos la tira y por allá nos hablaron y nos demoramos más de un minuto, ya cuando venimos y ya marca, ¿no? Positivo, ya mejor eso no lo consideren, porque se debe leer rápidamente, a los 30 segundos, ¿no? Puede ser, también se dice que la tira va, cuando no está bien conservada, también puede dar falsos positivos. Por ejemplo, dice que su temperatura óptima es de más o menos 20 grados centígrados, máximo 26 grados centígrados, ¿no? En medio ambiente, ¿no? Pues si no, también altera. Cuando también se lee nitritos, también, me olvidaba de haberles comentado, cuando se lee nitritos también tiene que ser rápido, más o menos 60 segundos, porque si no, también va a alterar también los resultados. No se puede leer después de más de un minuto, ese tipo de, ¿no? De resultados. Ahora, una vez que ya hemos terminado, vamos a hablar sobre el sedimento urinario. En el sedimento urinario, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cilindros, vamos a encontrar las células epiteliales, vamos a encontrar leucocitos, vamos a encontrar hematíes, vamos a encontrar bacterias, ¿no? Todo lo que vamos a encontrar en... A ver, lo primero que vamos a... ¿Qué criterios ustedes creen que van a... Antes de pasar a esto, yo quisiera hablarles algo. ¿Qué criterios de rechazo ustedes tienen cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Han trabajado con orina? ¿Por qué las podrían rechazar? La pueden rechazar porque no hay un volumen inadecuado, cuando se cree que ha estado contaminada con heces, ¿no? Esas cosas nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Cuando el frasco no es el ideal, ¿no? Esas cosas ya nos hacen que nosotros inmediatamente rechacemos. Rechacemos las, la muestra, ¿no? Ya no nos da ¿cómo se llama? Confiabilidad, digamos, para poder trabajar esas muestras, ¿no? Los cilindros. ¿Qué vamos a encontrar acá? Podemos encontrar los cilindros. ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son partículas diminutas en forma de tubos, compuestas de glóbulos blancos, también puede ser compuestas de glóbulos rojos, puede ser compuestas de células renales, y se pueden formar en las estructuras renales llamadas túbulos. Los cilindros se mantienen juntos por medio de una proteína segregada por el riñón. El contenido de un cilindro le puede decir al médico si su orina está saludable o anormal, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos cilindros hialinos, cilindros serios, ¿no? Cilindros
eh, eh, con contenido con glóbulos blancos, y, o sea, con contenido de glóbulos rojos. Entonces, eso ya nos indica una afección renal generalmente, cuando hay presencia de cilindros. Pero hay cilindros que no, los hialinos casi no son no dan mayor problema. Los cristales también son los que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. Por ejemplo, un pH alcalino generalmente nos da cristales de carbonato de calcio, de fosfato de calcio, de uratos de amonio. Un pH ácido nos puede dar cristales de ácido úrico, de uratos de sodio y de oxalato de calcio. Generalmente vemos ese tipo de cristales de acuerdo al pH nosotros, ¿no? Hay también los de ácido úrico, hay los de cisteína, hay los de sulfa, los de arenías, y otros, ¿no? Las células. Las células, hay células procedentes del tracto urinario, que son células del producto de la descamación del tracto urinario, las tubulares o renales, también hay de los túbulos proximal, del distal, del colector, también hay células de transición del epitelio urinario, desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. Hay también las pavimentosas o escamosas de la porción inferior de la uretra, ¿no? Todas esas cosas nosotros nos vamos a ir viendo, ¿no? En lo que es el sedimento urinario, ¿no? ¿Qué más podemos hablar en el sedimento urinario? También vamos a hablar de las células procedentes de la sangre. Lo normal es que tengamos de 0 a 4. Ya cuando hemos pasado eso, ya preocupa, ya tenemos que estar preocupados, ¿no? Los leucocitos ya están, ¿cómo se llama? Si es una orina normal, generalmente no debe tener más de 4. Los resultados positivos tienen un significado clínico, aún con la lectura de trazas, son sin significado cuestionable, a menos que se repita la muestra, ¿no? Porque puede haber contaminación. Darse cuenta que algunas mujeres también pueden dar falsamente positivo debido a contaminación con flujo vaginal, ¿no? Que contengan leucocitos, que contengan tricomonas, bacterias y eritrocitos. Entonces, eso sí nos va a dar también falsos positivos, ¿no? Cuando un paciente es diabético también suele tener bastantes problemas de esa índole, ¿no? Generalmente nosotros debemos, ¿cómo se llama? Combinar, ¿no? Con la prueba de nitrito, ¿no? Si es nitrito positivo, entonces generalmente sí se trata de bacteria. También tenemos una piura estéril, lo que es tuberculosis o letritis, tumores de vejiga o uso de corticosteroides, ¿no? Células procedentes de la sangre, como son los eritrocitos, que nos dan, ¿cómo se llama? La presencia de hematuria. Lo normal es que tengamos de 0 a 3 eritrocitos por campo. Cuando hay falsos positivos, cuando hay periodo menstrual, cuando hay posparto, cuando hay restos de detergente, o sea, del hipoclorito, cuando hay presencia de la peroxidasa microbiana, ¿no? Y disminuye también la sensibilidad cuando hay orinas en alta densidad o cuando hay orinas con proteinuria alta. ¿No? Cuando sí nos debemos preocupar, cuando indica una hematuria, indica un daño renal, un daño glomerular, cuando hay cilindros hemáticos, cilindros eritrocitos dismórficos, se acompaña generalmente de una proteína de 24 horas. Debemos hacer una proteína de 24 horas para ver si verdaderamente hay daño renal o no. Eso nos va a indicar, nos va a ayudar, ¿no? Eh, Urológica, cuando hay problemas de eritrocitos normal, pero con tumores. O sea, el eritrocito está bien formado y nos va a dar o sea, vamos a visualizar eritrocitos normales en orina y generalmente se da por problemas urológicos
o por tumores, o por cálculos, o por infecciones. ¿Ya? En cambio, en el otro, cuando hay daño renal, el eritrocito tiene diferente forma, ¿no? Está dimórfico, no tiene una morfología normal. Entonces, eso nos puede indicar que sí hay daño renal, que no diferencia cuando hay problemas urológicos, ¿no? También eso es un signo de una enfermedad renal temprana. Eh, Cuando hablaba del pH de la orina, acuérdense que el pH de la orina también el pH puede ser de 6. Cuando es de 7 a más, estamos hablando de un pH alcalino. Y cuando es de 7 a menos, estamos hablando de un pH, ¿cómo se llama? Ácido. Eh, ¿Cuándo se va a ver alteraciones del pH en la orina? En la alimentación, en los defectos metabólicos, cuando hay proteínas muy altas, cuando hay algunas infecciones microbianas, cuando hay resto de componentes de amonio en los frascos donde hemos recolectado la harina, ahí pueden haber alteraciones del pH, ¿no? Eso es para que simplemente tengamos un recuerdo. De otra cosa podemos hablar a nivel de lo que es también en un examen de orina podemos encontrar hongos, ¿no? Ya sea en pacientes generalmente que sufren de diabetes encontramos, ¿no? Problemas micóticos, ¿no? También podemos encontrar contaminación fecal, contaminación por secreciones vaginales, contaminación por problemas uretrales, ¿no? También podemos encontrar grasas, son esas cosas que podemos encontrar en orina, ¿no? Eh, Siempre debemos realizar periódicamente un control de calidad en lo que es la orina. Acuérdese que tenemos que tener el material, debe estar limpio, debemos revisar la calidad de lavado de los tubos, de las pipetas y de las láminas de las laminillas, si es que reusamos material, ¿no? Si no, excelente. Pero también ahora hay que tener cuidado con las laminillas, porque vienen laminillas opacas, rayadas, algunas con restos de grasas que nos pueden dar resultados alterados, ¿no? Ponen que su microscopio tiene que estar limpio y que tiene que estar en óptimas condiciones también, ¿no? Sus reactivos, generalmente lo que es las tierras reactivas, acuérdense que tienen que estar a una temperatura ideal. Lo ideal es que estén menos de 26 grados centígrados, ¿no? Entonces tienen que tener bastante cuidado en esas cosas que parecen, que no tienen importancia, pero sí tienen importancia. Cuando nosotros centrifugamos para sacar el sedimento urinario, siempre debemos de tener cuidado de que sea la misma cantidad de orina en todos los tubos de ensayo, ¿no? Que no unos tengan más, otros menos. Eso es importante, colocar la misma cantidad, ¿no? Siempre tenemos que, aparte acuérdense que, ¿cómo se llama? Las orinas tienen que estar bien rotuladas, no podemos confundirnos, ¿no? Tenemos que tener siempre ¿cómo se llama? Tener cuidado en esas cosas, que parecen que no son de importancia, pero sí. Acuérdate que la densidad, los valores bajos de densidad se van a observar en diabetes insípida, en nefritis crónica, en trastorno del origen nervioso. Y valores altos los vamos a observar en diabetes mellitus, en nefritis parenquimantosas y en procesos febriles. Esas son cosas que tienen que tener muy en cuenta. Creo que he corrido. ¿Cómo se llama? También, algo que les voy olvidando ya comentarles para ir terminando. Debes haberles hablado de algo.
Bueno, creo que eso es todo lo que hoy día les he podido preparar. Yo les agradezco mucho eh, por la diferencia que me han dado. Agradezco mucho a todos. Espero que haya cumplido alguna de sus expectativas. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego.